Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias al senador Gramajo por recibirnos. La verdad es que para mí es un gusto venir al departamento, recorrer junto con el senador, bueno, la localidad de Tostado, de Villa Minetti, poder ir a distintas empresas. Nosotros estamos, por supuesto, muy preocupados por la situación laboral, pero también sabemos que por las características de la provincia de Santa Fe, digamos, ha habido una actividad económica que ha sido importante en muchos sectores y en otros han sido muy perjudicados, ¿no? Quiero decir con esto que lo que es la actividad agropecuaria, la ganadera, digamos, trabajó todo este tiempo sin detenerse, lo mismo que, digamos, la actividad que tiene que ver con la elaboración de esas materias primas, ¿no? Desde lo que puede ser el tratamiento de los granos o del algodón o del arroz o de los mismos frigoríficos que trabajaron con la ganadería, la industria láctea, es decir, hubo mucha actividad primaria, industrial, lo mismo que la maquinaria agrícola, que paró muy poco tiempo, y por supuesto que hubo otros sectores muy perjudicados, ¿no? Sobre todo el comercio, sobre todo los servicios, porque el comercio ahora ya pudo empezar de alguna manera a tener una actividad un poco más normal, pero muchos servicios siguen todavía sin poder volver a la actividad y eso genera un daño enorme. Para nosotros es importante mencionar que el Estado Nacional tiene un programa que se llama ATP, que significa el pago del 50% de los salarios en lo que es la actividad privada, ¿no? Obviamente a los trabajadores registrados. Bueno, en ese sentido, digo, ha sido importante ese tipo de programas. Por supuesto que también van a hacer falta otro tipo de medidas. Una que también está llevando adelante el Estado Nacional es en relación a un crédito a tasa cero garantizado por el Estado. Y hoy mismo el gobierno de la provincia, el gobernador va a anunciar toda una serie también de medidas, de beneficios para muchos sectores productivos de la provincia, ¿no? Digo, acá está claro que hace falta un Estado presente, un Estado que acompañe, porque el daño económico obviamente que es muy importante, ¿no? Bien. Con la diferencia, senador, buenos días y ¿Qué tal? bienvenido. ¿Cómo te va? Muy buenos días a la teleaudiencia. Claro, la diferencia es que, como decía el ministro recién, bueno, que el norte de la provincia, o al menos el departamento 9 de julio, no tuvimos que contar con casos de personas infectadas, ¿no? Por este virus precisamente, y donde fueron exceptuadas algunas actividades comerciales, que esto ha ayudado también en lo que es la parte económica. Sí, en realidad hemos tenido, por un trabajo que se hizo desde el comité de emergencia que me tocó presidir, junto con presidentes de comuna, un concejal por cada bloque, el intendente, el doctor Leo Godoy como delegado de zona, el director del hospital. Nos tocó trabajar coordinadamente con la policía y con sectores de los efectores de salud del interior. Y este trabajo que se hizo, lo planteé los otros días en la sesión del Senado del día jueves, nos ha dado como resultado la posibilidad de no tener ningún contagio. Pero indudablemente que lo que se ha afectado muchísimo es el tema económico. Por eso me parece que hoy la presencia del ministro Zuckerman, el ministro de Trabajo, Roberto, es muy importante porque él va a poder evaluar la situación laboral que está viviendo el departamento. Yo quiero recordarle, y también se lo planteé a él, de que nosotros venimos el año pasado a esta altura del año, teníamos entre 50 y un metro de agua bordeando los pueblos, estábamos con una inundación gravísima, quizás la peor de la historia, y esto provocó una situación muy complicada, un quebranto en la economía. Ahora se le suma esta pandemia y por supuesto esto va a requerir el apoyo y la ayuda, como decía recién bien el ministro, del Estado presente. El Estado presente con proyectos, con soluciones. Nosotros trabajamos mucho en el Senado con la ley de necesidad pública
para poder crear, porque el gobernador había pedido 10.000 millones de pesos por el tema del COVID-19, nosotros se lo llevamos a 15.000 millones, que después fue votado por la Cámara de Diputados. De esos 5.000 millones que nosotros votamos de remanente, 2.000 millones tenían que ser destinados a las asociaciones para poder otorgar pequeños créditos a los comerciantes que habían estado en una situación complicada por el tema de la pandemia. Y el resto, los 3.000 millones, en partidas para las comunas y municipios. Y fundamentalmente en el tema de salud. Quiero recordarles, por ejemplo, que el Sanco de la ciudad de Tostado, desde octubre o noviembre a la fecha, recibió 13 millones de pesos más los fondos que el senador le ha podido transferir. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ha dotado a la salud, que es una de las herramientas más importantes que hemos tenido para trabajar con el tema de la pandemia, la ha dotado de los fondos necesarios para poder cubrir las necesidades primarias. Con el secretario del 107, el doctor Warner, conseguimos ahora, a través de una gestión también del doctor Godoy, más ambulancias que estén en condiciones por las distancias y los traslados. El doctor Jasmik, delegado de salud. Y acá también quiero destacar la presencia del ministro de Salud, el doctor Parola, y del ministro de Desarrollo, Danilo Capitani. Ahora, con el ministro de Trabajo, vamos a recorrer, vamos a hablar con los empresarios. Él se va a llevar seguramente una evaluación, está recorriendo toda la provincia, y en base a eso seguramente habrá nuevos programas que ayuden y faciliten salir cuando esta pandemia, si de alguna manera termina en julio, agosto, septiembre, salir con programas y proyectos que puedan de alguna manera restablecer la economía. Por ejemplo, planes de vivienda, que no son del área de él, pero seguramente él puede incidir. Obras públicas, también no son del área de él, pero él puede incidir por su relación con los gremios. Es decir, acá tenemos que hacer un trabajo solidario y conjunto para ver cómo podemos superar esta valla que nos ha impuesto un enemigo al que no vemos, pero permanentemente nos está acechando. Y que ha sacado a relucir una desigualdad social y económica impresionante, ¿no? Porque usted decía, más allá de los aportes que puede hacer tanto nación como provincia para los empresarios que puedan seguir sosteniéndose a través de esta situación por la que estamos pasando. Sí, por supuesto. Nosotros, cuando asumimos en diciembre, le agregamos al ministerio el término empleo, porque se llamaba de Trabajo y Seguridad Social, le agregamos empleo porque justamente teníamos en vista la problemática de lo que es generar trabajo, ¿no? Creo que está claro que gobernar es generar trabajo, y cuando entendíamos que podíamos empezar a salir de la situación que nos habían dejado 4 años de recesión, con inflación, con deuda externa, con unas tasas de interés que eran imposibles para cualquier empresario, bueno, nos vino esto por encima, ¿no? Y como recién decía el senador muy bien, el año pasado ustedes a lo mejor tenían justamente el tema de una inundación y hoy hay una sequía de los ríos que es escandaloso, es una cosa histórica. Parecería como que tenemos todos los males juntos, ¿no? Y si eso se le suma en muchos lugares el dengue, digo, quiero decir, hay toda una serie de confluencias, digo, hasta el precio del petróleo que se derrumbó y un proyecto estratégico que tenía el país como es Vaca Muerta, digamos, hoy está paralizado. Es decir, parecería como que todos tenemos las 7 plagas de Egipto, ¿no? Digo, todo junto. Ahora, yo lo que quiero también rescatar es que yo veo una unidad en los distintos sectores políticos que realmente es muy importante. Es decir, yo veo al gobierno provincial, con los funcionarios, con los distintos senadores, intendentes y presidentes comunales. Como dijo el senador, yo estoy recorriendo toda la provincia y nosotros vamos acompañados de cada uno de los senadores y los intendentes y presidentes comunales del partido político que sea. Y yo creo que esto tiene que ser también una enseñanza, porque también tiene que ser una enseñanza para los sectores
de los empresarios junto con los trabajadores, que también hoy tienen que estar espalda con espalda, unidos, para no perder las fuentes de trabajo, para conservar la actividad económica. Y yo lo veo a esto. Mire, usted sabe que hay algunos datos que son muy interesantes. Cómo bajó el ausentismo en las empresas. Es decir, hoy los trabajadores quieren conservar su fuente de trabajo y van a trabajar y cumplen con los elementos de higiene y seguridad más que en otros momentos. Y yo creo que es justamente un momento no para tensionar, sino para conciliar, para ponerse de acuerdo. Y estoy convencido que si todo lo hacemos de esta manera y somos solidarios por la situación que vivimos, bueno, vamos a poder mejorar obviamente todos estos parámetros. Y lo que hace falta, insisto, es generar esta actividad económica. ¿Por qué? Porque seguramente el senador como jefe del comité departamental recibió, digamos, muchos pedidos para que el comercio empiece a funcionar. Ahora, lo cierto es que no porque están dentro de una lista y están excepcionados y pueden funcionar, automáticamente significa que aumentan las ventas. No es así, porque la gente o tiene menos dinero en el bolsillo, o si lo tiene se cuida más. Entonces digo, hay que justamente inyectar desde el Estado recursos para que toda la economía se empiece a mover. Ministro, por último, bueno, hay una estadística, ¿tienen ustedes a nivel provincial de las empresas que tuvieron que ser cerradas a causa de esta pandemia? No, mire, en realidad no hemos visto empresas de lo que tiene que ver con lo productivo, con lo industrial. Seguramente vamos a ver ese tipo de situaciones, de cierres, vinculada a cuestiones a los servicios, ¿no? Vinculada quizás a un restaurante, a un bar, digamos, a un lugar, no sé, una discoteca, digo, lugares que congregan personas que no sabemos cuándo van a poder volver a la actividad, digamos, y quizás, digamos, algún comercio. En ese aspecto seguramente ahí va a haber cierres. Nosotros estamos monitoreando eso desde las distintas delegaciones del Ministerio, estamos recibiendo los conflictos que se presentan mediante, digamos, digital, mediante la presentación ante el Ministerio en la página web de la provincia, es decir, no se hacen de manera presencial, en papel, sino que queremos dar respuesta y por eso lo digitalizamos, digamos, ¿no? Para poder hacer audiencias virtuales, porque la capacidad de las delegaciones realmente está muy mermada, digamos, ¿no? En toda la provincia, entonces necesitamos poder llevar adelante este tipo de respuesta, digamos, a distancia, ¿no? Trámites como está haciendo hoy el Poder Judicial, o a veces hasta lo está haciendo los poderes legislativos y sesionando de esa manera. Nosotros, digo, quizás con el transcurso de que vaya finalizando el mes, podamos tener un panorama más general. También lo que es cierto, que lamentablemente, digamos, hay mucho empleo no registrado en toda la provincia, en todo el país, y eso hace que muchas situaciones que se presentan de pérdida de empleo, bueno, no quedan reflejadas en el Ministerio, ¿no? El avance tiene que ser paulatino, pero yo lo que les pido, y se los pido a los presidentes comunes, al intendente, a los concejales, a los efectores de salud, que sigamos trabajando con la seriedad que comenzamos al principio, que esto nos permitió en la provincia y en el país tener soluciones a esta pandemia que podía haberse llevado muchísima gente de la vida terrenal. Que tengamos cuidado en el departamento con el tema del barbijo, con el tema de las reuniones, con todo lo que afecte y esté en contra de la política sanitaria que se implementó. Nación, provincia, departamento. Es fundamental. Esto es lo que les pido, de que no nos descuidemos. El enemigo está. No es que hemos ganado una guerra, simplemente estamos en una batalla. Muchísimas gracias, ministro. Muchísimas gracias, senador.